Damos gracias al Señor por esta tercera jornada de formación teológica y hoy vamos a tener un énfasis histórico. Permítanme comenzar esta sección introductoria haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario estudiar la historia de la iglesia cristiana? Esa es la pregunta a la que quiero contestar en estos minutos que vamos a tener como parte introductoria. Y quiero presentarles 6 razones por las cuales es necesario, note que no estoy diciendo importante o aconsejable, sino necesario conocer la historia de la iglesia. La primera razón es porque el cristianismo se ha considerado a sí mismo como una fe histórica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde tenemos nuestros antecesores judíos, por ejemplo, Abraham o el resto de los creyentes en el Antiguo Testamento, vemos que ellos apelan a genealogías, a eventos históricos, se identifican, yo soy hijo de Abraham, yo creo en el Éxodo, se están identificando con eventos históricos para ser parte del pueblo de Dios. O sea que la historia es importante en el Antiguo Testamento. Pero si nos movemos al Nuevo Testamento, vemos por ejemplo al apóstol Pablo haciendo conexiones teológicas con el Antiguo Testamento. Lo aprendimos el domingo pasado, le está diciendo, yo no estoy predicando algo nuevo. Cuando lo llamaban a los concilios, dice, yo estoy predicando lo que la palabra de Dios enseña, el Antiguo Testamento. No estoy agregando algo diferente esencialmente a lo que siempre hemos creído. Es una conexión teológica con el Antiguo Testamento, que también es histórica. Y así podemos avanzar en la historia de la iglesia. Por ejemplo, en el credo apostólico, uno de los credos primarios de la iglesia y muy importantes, se cita a Poncio Pilato. Dice que Jesucristo vino en tiempos de Poncio Pilato. Y uno se pregunta, ¿por qué añadir el nombre específico de un emperador en credo, que es de fe, que se supone que es de religión? Porque el cristianismo, hermanos, desde siempre ha tenido esa conexión histórica. El cristianismo es una religión histórica y en el credo apostólico se dice, nosotros creemos que Jesús, siendo verdadero Dios, vino históricamente, realmente, en tiempos de una persona real y comprobable. No es un invento de nosotros. Él vino en tiempos de Poncio Pilato. Así, cuando avanzamos en la historia de la iglesia, por ejemplo, en la Reforma, también se citaban a escritores de la patrística o de los primeros siglos, diciendo, lo que nosotros enseñamos como reformadores no es nuevo. Agustín ya lo enseñaba. Los padres de la iglesia lo enseñaban. No estamos añadiendo algo diferente a la creencia que siempre hemos tenido como cristianismo. Y eso se va a repetir hasta el día de hoy. Esa es la primera razón. En segundo lugar, la historia de la iglesia es importante o es necesaria, porque sin ella el presente es incomprensible. Pregúntese, ¿cómo es posible que haya una iglesia evangélica en Venezuela? ¿Cómo es posible que haya una iglesia en Barquisimeto? ¿Cómo es posible que haya una iglesia aquí, ahora, una iglesia evangélica protestante? ¿Cómo es posible? La respuesta es una respuesta histórica. ¿Por qué hay denominaciones? ¿Por qué somos bautistas y no presbiterianos? ¿Por qué el pentecostal, el carismático, el catolicismo romano, qué diferencia o qué similitud hay con nosotros? Son respuestas históricas que se deben conocer. Tercero, porque la historia de la iglesia nos da herramientas para vivir sabiamente el presente. ¿Cómo luce un cristiano en medio de una sociedad pagana? Podemos responder históricamente. ¿Nos conviene o no nos conviene que el Estado se convierta cristiano? Eso es una respuesta o una pregunta que conlleva una respuesta histórica. ¿Se da cuenta? O sea que el pasado, la historia del cristianismo nos da herramientas. No quiero decir con esto que ahora vamos a leer historia y no Biblia, que vamos a sustituir, no, sino que podemos aprender del pasado. Podemos aprender del pasado. Número 4, porque sin ella el futuro sería impredecible. Y aquí lo que hago referencia es que si nosotros cometemos los mismos aciertos del pasado, vamos a tener consecuencias similares.
Pero si nosotros cometemos los mismos errores del cristianismo en el pasado, no podemos esperar algo diferente. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo es esto de que el futuro es impredecible? Bueno, en el sentido de que hay una proyección que se puede hacer según lo que ya nosotros conocemos. ¿Cuál ha sido la relación causa-efecto entre las decisiones que ha tomado el cristianismo? Podemos entonces hacer una interpolación al futuro y decir, bueno, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a una guerra a espada para que la gente crea en el Evangelio, ¿qué va a suceder? Bueno, algo similar a lo que ocurrió en las cruzadas. No podemos esperar algo diferente. Número 5, es necesario porque el cristianismo es la creencia religiosa más extendida en el mundo. Conocer la historia universal, especialmente hablando de Occidente, necesariamente lleva a las personas a estudiar la historia del cristianismo. Sean creyentes o no, deben estudiar el cristianismo. Por eso es necesario conocer la historia de Occidente, conocer la historia del cristianismo. De hecho, nuestro calendario es un calendario cristiano. Hoy estamos a qué fecha, año 2022, después de Cristo. ¿Se da cuenta? Es importante. Y número 6, es necesario estudiar la historia de la iglesia porque en ella vemos una herencia doctrinal. Desde el siglo I, la Biblia no ha cambiado ni en cantidad ni en cualidad. Son los mismos 66 libros. Y tenemos 21 siglos de interpretación bíblica. Miren cómo vemos estudiando el argumento. La Biblia no ha cambiado. Tenemos 21 siglos de interpretación histórica. Voy a agregar otra premisa. Si nosotros creemos que el Espíritu Santo nos ayuda a interpretar la palabra de Dios hoy, debemos también creer que el Espíritu Santo ayudó a los creyentes a interpretarla en estos 21 siglos. La pregunta es, ¿vamos a despreciar esos dones del Espíritu o no? Yo espero que no. Pero eso es lo que se pierde de vista. Hay una herencia que viene por parte del Espíritu Santo, hermanos. Dones, hombres, dados a lo largo de la historia. Y nosotros debemos aprovechar eso que el Señor nos ha dado. Así que hay 6 razones mínimas que podemos considerar para estudiar la historia de la iglesia, y por eso cobra sentido una jornada como esta. Vamos a ser generales y más allá de ver eventos, fechas y personajes, queremos precisamente esta herencia doctrinal, esta herencia teológica que se construye a partir de la palabra de Dios, pero que podemos ver cuál ha sido el pensamiento cristiano a lo largo de estos 21 siglos. En esta primera clase solamente voy a hablar de 2 cosas. Va a ser bastante sencilla y breve. Número 1, vamos a ver cuál es el rol de la historia dentro de la cosmovisión cristiana. Eso es sumamente importante. La historia dentro de la cosmovisión cristiana, es decir, cómo entiende el cristianismo la historia en sí, la historia per se. Y número 2, vamos a ver las divisiones generales de la historia. Una vez más, voy a ser muy breve, voy a dejar muchas cosas importantes por fuera, pero lo que espero es que haya una conexión desde hoy hasta el siglo I. Eso es lo que esperamos brevemente. Así que comencemos con la historia dentro de la cosmovisión cristiana. La Biblia enseña que Dios decretó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Tenemos pasajes como Isaías 46, versículos 9 y 10, Salmo 115, versículo 3, y muchos otros, donde se enseña que Dios, la voluntad de Dios, permanecerá, mi decreto permanecerá, dice el Señor, y que las cosas que son han sido porque Dios ha querido que así sean. Eso ocurrió en el decreto eterno. Entonces, este acto que fue hecho con libertad está permeado de todos los atributos de Dios. Por ejemplo, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios y también la bondad de Dios. Debemos pensar entonces nosotros los cristianos de la historia, de cada evento, cada personaje, cada fecha, deben ser entendidos como parte del diseño de Dios. Dios diseñó la historia. La historia comienza en la mente de Dios.
Sean creyentes o sean incrédulos, todos están en la historia de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Nabucodonosor, Ciro, estaban en la historia de Dios. Aquí no es historia solamente para los que son hijos de Dios, es historia universal. Y es la historia del Dios de la Biblia. Por consiguiente, no creemos que la historia sea producto del azar. Debemos empezar a ver la historia como el diseño de Dios y no como el azar. Tampoco creemos que la historia sea eterna, es decir, la historia no es cíclica. No creemos en la transmigración del alma, como los hinduistas, donde hoy soy algo y depende del karma o del dharma, mañana voy a hacer algo mejor o algo peor. Eso es un ciclo indefinido hacia la eternidad. Nosotros creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La historia tiene un comienzo, tiene un desarrollo coherente y tiene un final justo. Amén. Eso es lo que creemos como creyentes, como cristianos. Así vemos la historia. Pero la Biblia no solamente enseña que la historia viene de la mente de Dios, sino que Dios mismo interviene en la historia. Y eso lo hace interesante. No es que Dios hizo las cosas y se alejó y la historia se va desarrollando y Él está aquí atrás y no le importa lo que sucede con su creación, sino que Dios mismo interviene en la historia. El eterno, el infinito, el inabordable entra en la historia y se revela en ella. La confesión de fe dice en el capítulo 5, párrafo 1, creemos, ¿verdad? Dice que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. No se olvide del texto que dice que Dios conoce todas las cosas, que no hay dos pájaros que caigan sin el consentimiento de Dios. ¿Y qué es eso? Son eventos, son hechos, es historia. Y Dios está al tanto de todo. Y Dios interviene en la historia. No creemos que estemos solos como seres humanos. Que fuimos abandonados al vacío. Tampoco creemos que la naturaleza sea nuestra madre. No creemos, como algunos dicen, la vida le deparará algo a usted. La vida me trajo algo bueno. ¿Cuál vida? ¿Qué es la vida? No creemos eso. Creemos que el Dios de la Biblia nos acompaña día a día. Vemos la mano de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días que son historia, es una mano de Dios. Dios no solamente crea la historia, sino que Dios interviene en la historia. Y voy a ir más profundo. La Biblia nos enseña que la historia tiene un propósito. Dios creó la historia, Dios interviene en la historia y eso tiene un propósito. Vemos textos como Romanos 8, 17 al 23, los que están anotando pueden consultarlo luego. Efesios 1, 15 al 23, Colosenses 1, 15 al 20, nos enseña que la exaltación de Cristo es el propósito por el cual todas las cosas existen. Es decir, que la historia está puesta a los pies de Jesucristo. Comienza la revelación así, se desarrolla en pos de ese clímax que es Cristo. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra de Dios, un momento culme en la historia, vino el Señor Jesucristo. Y la historia entonces se ha desarrollado a lo largo de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la creación, Él es la cabeza de la iglesia, y dice en Romanos 8 que incluso la creación gime esperando la segunda venida de Cristo. ¿Se da cuenta lo que la Biblia enseña acerca de la historia? Considerar cómo la historia gira en torno a Cristo llevó a Pablo a pronunciar esa famosa doxología en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de la sabiduría de Dios y de las riquezas. Quiere decir esto, hermanos, aprovechando este texto y nuestro tema, que la historia que tenemos es la historia más sabia que alguien jamás ha podido diseñar. Les dije hace un momento que la historia está permeada de los atributos de Dios. Por lo tanto, nuestra historia, la historia que hemos tenido desde el principio hasta hoy, es la más sabia de todas. Es la más buena de todas. Si pudiésemos pensar en alternativas, la que tenemos es la mejor. Obviamente no hay alternativa porque Dios decretó, pero lo que quiero decir es que debemos aprender a ver la historia como la Biblia nos enseña que veamos. Amén.
lo primero que les dije, lo anterior, es apenas la primera hebra de un hilo doble que conforma esta cosmovisión cristiana. Imagínense entonces un hilo o un mecate grueso y se conforma por varias hebras. Tenemos hermanas aquí que son especialistas en costura, ¿cierto? Entonces la primera hebra de ese hilo es que Dios interviene en la historia, está su soberanía allí. Pero la otra hebra de ese hilo es la responsabilidad humana. Creemos que los seres humanos también intervienen verdaderamente en la historia. La historia está sujeta entonces al obrar de la humanidad. Escuchen lo que estoy diciendo. El Dios infinito, soberano, poderoso, estableció la libertad de los seres humanos y por consiguiente su responsabilidad. No negamos que las cosas que sucedan en la historia no son responsabilidad humana, sí son responsabilidad humana al mismo tiempo que vienen de la soberanía de Dios. Esa es la comprensión de la historia que tenemos como cristianismo. Así que si hay eventos en la historia que son benéficos o personas que son ejemplares, lo son porque se sujetan a la ley de Dios, porque se sujetan a lo que Dios ha dicho, porque eso es lo bueno. Y si hay eventos dañinos y hay personas malas en esta tierra, lo son porque no se han sujetado a los estándares de Dios. Son irresponsables, han sido irresponsables, y por lo tanto dañan el devenir de la historia. Dañan a la sociedad humana como cultura, como personas, como humanidad. Pero son responsables. Nunca la culpa será de Dios. Porque Dios estableció la libertad y por lo tanto la responsabilidad de nosotros. Así comprendemos la historia, hermanos, y con esto creo que podemos ahora abordar, ahora sí, las divisiones de la historia de manera general. Lo primero que tengo que decir aquí es que hay muchas formas de dividir o de distinguir los periodos en la historia de la iglesia. Algunas personas proponen 7, otras personas 9, algunas personas lo que hacen es subdividir lo que otros ya dijeron. Pero lo que voy a hacer a continuación es hacerlo de la manera más sencilla que puede ser. Para no complicarnos, para no extenderme tanto, vamos a ver la historia de la iglesia en 3 periodos. La historia de la iglesia antigua, que va desde el siglo I hasta el siglo V. La historia de la iglesia medieval, que va desde el siglo V hasta el siglo XVI. La historia de la Reforma, 1517. Y desde ahí hasta los días de hoy, que podemos conocer como la Edad Moderna. Esos son los 3 periodos, una vez más, generales, de manera sencilla. Los mismos escritores en historia aseguran que no se puede hacer una división tan exacta. Y dan razones. Primero, porque la historia tiene eventos que no son llevados de manera universal con todos los que viven. Es algo que se da progresivamente, es algo que no es tan abrupto estos cambios. Hoy somos algo, mañana exactamente otra cosa. Es algo paulatino y eso hace que sea difícil marcar una fecha, un día, una hora, que no es la intención. Y en segundo lugar, las personas que vivían en esta época no estaban pendientes de eso. Ellos no decían, vivimos en la antigua, tenemos que vivir como los antiguos. Ellos vivían su presente. No sabían que se llamaba la antigua, no sabían cuándo comenzó, cuándo terminó. Entonces, esos son interpretaciones de la historia que se hacen posteriormente al evento. Eso tiene que quedar claro. Por eso hay diferencias entre fechas y eventos y divisiones. ¿Okay? Vamos entonces a abordar la historia de la Edad Antigua. Esto es sumamente interesante. Aquí vemos el contexto en el cual surge el cristianismo. ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que se le nombró cristianos a esta religión o a esta fe? Hechos 11:26. Se les llamó por primera vez cristianos. Por eso no se estudia, cuando se habla de la historia del cristianismo, no vamos al Antiguo Testamento, sino que comenzamos en la ascensión de Jesús o en el día de Pentecostés, o si quieren Hechos 11:26, donde comienza la iglesia cristiana como institución. Ahí comienza la iglesia cristiana. Entonces, el cristianismo no surge de la nada, surge en un contexto, surge en medio de varias religiones y culturas que aportaron para que el cristianismo fuese lo que fue providencialmente, porque la mano de Dios
está detrás de todo. La cultura judía tuvo sus aportes teológicos, morales, la cultura grecorromana también sus aportes políticos. Si el cristianismo fuera venido 2 siglos antes o 3 siglos antes no hubiese podido expandirse como lo hizo en el Imperio Romano. La Pax Romana, los caminos de Roma, todo lo que estaba allí diseñado en el decreto de Dios, se confabuló para que el cristianismo llegara a ese punto culmine y se extendiera por toda aquella región. Entonces, todo esto se estudia aquí, cómo el crecimiento de la iglesia, hacia dónde se expandió, y especialmente que esa expansión de la iglesia vino por causa de la persecución. Es decir, que desde la iglesia antigua, desde el siglo I, aprendemos que el soberano Dios usa cosas que a veces son difíciles de vivir para el beneficio de su pueblo. Pablo lo dijo, los que creen en Dios, los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Cuando nosotros estudiamos esas persecuciones horribles, creyentes que eran antorchas humanas en el palacio del emperador, que eran acusados de todo, hasta de cosas chistosas que usted ni se imagina. Como los creyentes se casaban entre hermanos, entonces los acusaban de casarse familiarmente, de incesto. Como comían ocultamente, supuestamente, una carne y algo, los acusaban también de carníbales. ¿Entiendes lo que está sucediendo? Muchas cosas en estas persecuciones pasaron. Muchos emperadores, mucha gente muerta, mucha gente dio su vida por el Evangelio. Y esas persecuciones llegan a un final, teóricamente, en el edicto de Milán, que ese edicto se dio, obviamente en esta ciudad, pero por el emperador Constantino. Y ese edicto prácticamente era un edicto de tolerancia donde ponía fin a la persecución, pero también daba ciertas libertades religiosas. El cristianismo comenzó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Eso trajo cosas buenas, como el cese de la persecución, pero trajo cosas malas, como por ejemplo un cristianismo nominal. Ahora la gente era cristiana porque sí, porque es el peco, porque me conviene. Habían cristianos de nombre, pero no tenían una vida piadosa que respaldaba su fe. Y habían pocas exigencias con respecto a la membresía, porque tenía que ser así, pero todos somos cristianos. Y cuando la religión tiene que ver con la economía y el comercio, todos cantan la misma canción. Entonces, ahí hay bastantes cosas interesantes. El edicto de Milán, 313, y aquí mismo, en esta edad antigua, se da este mismo emperador Constantino, lo que hace cambiar la sede principal del Imperio Romano, que estaba en Roma, la cambia a Constantinopla. Tiene algunas razones elogiables, otras quizás no. Pero eso va a ser luego un punto importante para hablar de la división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. ¿Cómo es que está en Constantinopla? Bueno, porque Constantino cambió primero la sede del Imperio Romano. Y luego ese cambio o esa división se fue a dar en la iglesia, en la teología. Adelante lo vamos a ver. Algunos teólogos importantes en esta fecha tenemos a Justino Martí, escribió en defensa de las acusaciones falsas que se le hacía al cristianismo. Tenemos 2 apologías de él muy importantes. El cristianismo siempre se ha catalogado por dialogar tanto con la sociedad pagana como con sus contrincantes, religiones, herejías dentro de la iglesia. Así que el cristianismo siempre ha tenido estas 2 vertientes, estas 2 alas, o estos 2 canales. Dialoga con la sociedad, se pone a la altura de las filosofías paganas actuales, pero también habla a los suyos, a los que están dentro de sus filas. Y eso vemos en Justino Martí. También tenemos a otro personaje importante, Ireneo de León. Él escribió contra el gnosticismo, que era algo muy importante, que era algo difícil, porque el gnosticismo se mezclaba. Entonces decía, sí, yo creo algo de cristianismo, pero también de otras cosas, y era complejo. Entonces tenemos defensores de la fe, padres apologistas, padres antinósticos. Tenemos también a Atanasio de Alejandría, gran defensor de la doctrina de Cristo. Esta época se caracteriza por eso, por la defensa a la doctrina de Cristo. Juan Crisóstomo, llamado también la boca de oro, excelente predicador de la palabra de Dios. Desde los inicios, buenos predicadores de la palabra de Dios. Ese ha sido el centro del cristianismo, la palabra de Dios. Tenemos a Jerónimo, tradujo la Biblia al latín, que va a ser luego la Biblia oficial del Imperio Romano, y eso se va a extender incluso hasta el día de hoy. Se usa la Vulgata latina. Eso vino
de estos tiempos. Y quizás el mayor representante de la edad antigua, Agustín de Hipona, a lo mejor lo han escuchado ustedes, escribió muchos libros sobre muchos temas. Y les voy a decir algo, desde ahí ya la iglesia estaba hablando acerca del libre albedrío. Agustín es uno de los que habla, que va a ser un tema de Martín Lutero luego, que va a ser un debate sobre el libre albedrío, que va a ser un tema después de la Reforma, con Jonathan Edwards, que va a hablar acerca también de la libertad o de la esclavitud de la voluntad. O sea que miren que sí hay conexiones teológicas que se van gestando desde el principio. Agustín también escribió acerca de la gracia de Dios y escribió acerca de la Trinidad, hermanos. Un punto importante, el cristianismo siempre ha sido trinitario. Siempre. Siempre ha sido trinitario. Y Agustín de Hipona va a ser el teólogo de la patrística más mencionado en los tiempos de la Reforma. Tanto Martín Lutero como Juan Calvino se van a apoyar en muchas de estas ideas que ya empezaron a desarrollarse en Agustín, una persona muy utilizada por el Espíritu Santo. En la patrística también se redactaron credos importantes, por ejemplo, el credo apostólico, que resume la doctrina esencial de la iglesia, habla de la Trinidad, habla de la iglesia, habla de la resurrección del cuerpo. Son doctrinas fundamentales. Luego tenemos el Concilio de Nicea, que se desarrolló en el año 325, se enfoca en la Trinidad, y posteriormente el Concilio de Calcedonia, que se especializa en la persona de Jesucristo. Si bien ya es cierto que desde el credo apostólico y el credo niceno se habla de Cristo, en el de Calcedonia es algo más extenso, más claro, para profundizar en otros errores que se estaban cometiendo. Ok, eso en cuanto a la edad antigua. Comienza en el siglo I, termina en el siglo V, porque Roma cae en el año 476. Recuerden que los siglos se miden como sumándole uno de los años. Del 400 al 499 es el siglo V, por eso decimos el siglo V. Cae Roma, entonces, ¿qué va a pasar con el Imperio Romano? ¿Se acabó? No, recuerden que estaba Constantinopla. Entonces se va a Constantinopla, empieza a desarrollarse allí, y hay muchos otros eventos que ocurren, especialmente invasiones. Aquí esto es interesante, porque aunque sean invasiones, uno dice, bueno, ¿qué tienen que ver con la fe cristiana? Sí, porque estos invasores luego van a ser cristianos. Porque invaden, tienen una conquista política, una conquista militar, pero el Evangelio los conquista en ellos. Eso es muy bonito estudiar. Se ven entonces estas invasiones, el fortalecimiento del papado que comienza agarrando mucha fuerza, se va a mezclar con la política, con la parte territorial, pero también hay un declive papal. Es mentira decir que la Iglesia Católica Romana siempre se ha mantenido en su fulgor y en su dominio. Es mentira, hubo un punto incluso donde hubo 3 papas, donde habían sedes diferentes, una en Aviñón, Francia, y otra en Roma, y había conflicto, y de hecho se nombró un tercer papa y se comulgó a los otros 2. Y uno pensaría que siempre hay uno. De hecho, si no mal recuerdo, incluso un papa mujer, una papa, ¿cómo se le diría? Lo único que sé es que no lleva aquí la última. No, papa. Creo que incluso salió embarazada, fue problemático. Este surgimiento del papado y su fuerza llevó también a una corrupción, y esa corrupción va a desencadenar una reacción. La iglesia cristiana siempre, lamentablemente, pero tenemos que aceptarlo, siempre ha vivido de reacciones. Somos más bien reaccionarios que yendo a la punta de lanza en alguna conquista. Viene una herejía, sale el credo. Viene una herejía, vamos a definir cuál es nuestro canon. ¿Se da cuenta? Es una reacción. Entonces, cuando hay ese conflicto moral, que los papas hacen lo que quieren, que hay simonía, que se agarran los terrenos, que la iglesia, el culto nada importa, entonces surge el monasticismo. Ya el monasticismo sería nada antiguo, pero aquí se fortalece. Dicen, no queremos tener nada que ver con esta corrupción, vámonos de aquí, vamos a nuestra burbuja allá. Surge el monasticismo. Algunas cosas buenas del monasticismo, obviamente, parte de la medicina se desarrolla en el monasticismo, las universidades, cosas importantes, no todas las cosas de los monjes eran malas. Además, ellos eran unas personas muy
dadas a la sociedad, ayudaban. No eran que estaban encerrados y más nunca vieron a más nada. Tenía cosas buenas y cosas malas. Habían reformas también en el monasticismo. No todo fue perfecto. Cuando alguien agarra el poder y es pecador, usualmente usa mal el poder. Otro evento importante aquí es lo que conocemos como el Gran Cisma del siglo XI. ¿A qué me refiero con el Gran Cisma? Bueno, de la separación definitiva entre la Iglesia Oriental, que va a tener su sede en ¿dónde? Constantinopla, y la Iglesia Occidental o Latina, que va a tener su sede en Roma. Esta separación, digamos que a rasgos teológicos, puedo mencionar solamente que la Iglesia Oriental creía que el Espíritu Santo procede solamente del Padre. Pero la Iglesia Latina o la Iglesia Occidental cree que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y luego eso es lo que va a redactarse en el resto de confesiones reformadas. Por ejemplo, nuestra confesión bautista de fe cree que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y no solamente del Padre como creen en la Iglesia ortodoxa griega o la Iglesia oriental. Eso por dar un punto doctrinal. Esa división, por supuesto, sigue hoy en día y nosotros sabemos que Rusia es una de las mayores representantes de la Iglesia oriental. La Edad Media quizás guarda el evento o los eventos que utilizan algunos contrincantes del cristianismo para criticarnos. Cuando hablamos de cristianismo, incluso cuando decimos que el cristianismo es la mejor filosofía que puede optar o que puede aplicar una sociedad, usualmente lo que van a decir es, sí, pero es que ustedes tienen una mancha negra en su historia. ¿Y cuál es? Las cruzadas. Ustedes mataron mucha gente y todo lo demás. Bueno, hay que admitir cosas malas en las cruzadas, aunque interesantemente las cruzadas se dieron con la finalidad de recuperar a Jerusalén del dominio musulmán. En esas invasiones que les comenté allá arriba, no solamente están los pueblos germánicos, no solamente están los musulmanes, sino más adelante van a estar los turcos. Entonces, la primera cruzada se dio para eso, porque Jerusalén siempre tenía, digamos, esas visitas turísticas y de religión, porque queríamos ir. Entonces, bueno, allá estaban los enemigos. ¿Van a dejar la peregrinación o no? ¿Se van a oponer? La gente las mataba. Entonces alguien dijo, no, tenemos que conquistar Jerusalén a nuestro dominio. Así surgió la primera cruzada. Pero luego esas cruzadas se cruzaron y llegaron a hacerse por simple diversión, hasta por economía, por dinero, por ganar dinero, incluyendo el hecho de que una cruzada se dirigió a Constantinopla. O sea, se hizo algo bastante trágico. Entre los teólogos resaltantes de esta época teníamos a Anselmo de Canterbury. Él es conocido por uno de los argumentos racionales acerca de la existencia de Dios, el argumento ontológico. Es más complicado que la Edad Media. Es complicado entenderlo, pero se ha utilizado. Y él también escribió un libro súper interesante titulado en latín Cur Deus Homo, es decir, ¿por qué Dios se hizo hombre? Es muy interesante. Una vez tuve la oportunidad de leer una sección, habla del nacimiento virginal, todo como es posible, es muy importante. Este libro que se dio en la Edad Media. Entonces algunas personas, incluyendo algunos cristianos en la Edad Media, como algo que es totalmente desechar, que eso no sirve nada, es falso, hay muchas cosas que aprovechar. Y este libro es una joya de la Edad Media. Aunque el máximo representante quizás fue Tomás de Aquino, famoso por la Suma Teológica, tan aclamado por el catolicismo romano, pero Aquino tiene muchas cosas también resaltantes. De hecho, Aquino se apoya mucho en Agustín. Miren esa línea otra vez teológica. Aquino se apoya en Agustín y algunos reformadores también van a citar a Aquino, aunque generalmente es rechazado. Al pensamiento medieval se le denomina escolasticismo en general. Viene de la palabra escuela, y es porque en esta etapa de la historia surgen las universidades como las conocemos hoy en día, que fueron principalmente centros de educación teológica. Así es. Eso es importante. Entonces, había un resurgir de
de la filosofía aristotélica y ese tipo de argumentación por silogismo, premisa, conclusión, en fin, hay mucho que se puede investigar aquí. Lamentablemente, la Edad Media se la cataloga como una edad bastante mística, donde algunos de esos altos académicos se olvidaron de las necesidades prácticas de la gente, estaban allá en su academia solos en una oficina, prácticamente no vivían la vida real de la gente. Entonces, academia fría, sumado con misticismo, además que no se cuestionaba a la iglesia tampoco. Si alguien decía esto es así en la iglesia, se le creía sin cuestionarse ni nada. Entonces, eso ha hecho que se le considere como una edad oscura, pero hay mucho que rescatar de ella. La idea no es que salgan de aquí pensando que nadie es invisible, porque hay mucho que puede ser visto. Ese ambiente que se generó en la Edad Media va a ocasionar una reacción. Otra vez. Va a nacer entonces el Renacimiento. El Renacimiento no es un evento cristiano. Por eso dije en un principio, ¿cómo entendemos nosotros la historia? Aunque no solamente incluimos a los creyentes, también incluimos a los incrédulos, pero en medio de todo eso Dios lo va a decretar. Entonces el Renacimiento, que no es algo cristiano originalmente, surge con ese descontento de la Edad Media, de conformarse a lo que la gente diga sin ni siquiera revisarlo, del misticismo. Entonces ahora lo que quiere hacer es volver a las fuentes originales, a las fuentes clásicas. Revisa, surge la crítica, la imprenta. Eso va a llevar entonces a una nueva era, a la edad moderna, y con ella la Reforma Protestante de 1517. Ese espíritu renacentista de volver a las fuentes, que vamos a ver en los reformadores. ¿Cuál es la fuente del cristianismo? ¿Cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios. Entonces ellos dijeron, no me vengas a mí con tradiciones medievales que se inventaron los papas. Vámonos a la fuente. Eso es la fuente. Vamos a la fuente que es la palabra de Dios. Entonces hay personas resaltantes como Martín Lutero, quien fue el que habló las 95 tesis en el año 1517. Específicamente, bueno, acerca de las indulgencias, pero él fue muy impactado acerca de la justificación por la fe a partir del estudio de la Carta de Romanos. O sea que la palabra de Dios va a ser el centro de la Reforma Protestante. Y eso se dio no solamente en Alemania con Lutero, sino en Suiza, por ejemplo, con Zwinglio, con Calvino, que era francés, pero que estuvo mucho tiempo en Suiza. Muchos otros países, muchos otros reformadores, pero obviamente esto es algo importante, nosotros como Iglesia Reformada, como a vísperas de celebrar el Día de la Reforma, el 31 de octubre, no podemos pensar que la Reforma fue un evento de un día, o de 2 o 3 personajes. Esto es algo realmente colosal. Hay pre-reformadores, reformadores, hay todo algo que se confabuló, la cultura del tiempo, el declive papal, ¿entienden? Como hablamos acerca del inicio de la iglesia del cristianismo en el siglo I, aquí también Dios va a poner mucha plataforma para que la reforma llegue a donde tuvo que ir. Ese es el obrar de Dios, ese es el obrar de la responsabilidad humana. Eso es lo que estamos viendo. En la Reforma entonces se dan traducciones, aunque en la Edad Media se dieron traducciones. Ya les mencioné a Jerónimo, en la Edad Antigua y en la Edad Media también hay otras traducciones. Pero digamos que la Reforma lo que hace es resaltar todo esto. Si antes se daba, ahora se da más. Si antes se predicaba la palabra de Dios, ahora se predica más. Si antes habían verdaderos creyentes, ahora hay muchos verdaderos creyentes, transformados por el Espíritu Santo. La Reforma Protestante no solamente, hermanos, le dio un vuelco al culto, le dio un vuelco a la sociedad en general. El pensamiento de los reformadores era una cosmovisión cristiana que se va a desarrollar de ahí en adelante. Y que de ahí entonces va a venir ese conflicto con los estados, y con los estados que son cristianos y los que no, y los avances de los estados que sí fueron reformados, en oposición a los que no fueron reformados, que fueron católicos. Se puede medir la prosperidad de los pueblos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que
vivir la palabra de Dios no solamente va a transformar el culto, va a transformar la vida de cada individuo. Y al transformar la vida de cada individuo, si usted suma muchos individuos en la sociedad, por lo tanto, la transformación de la sociedad. Y eso es lo que quisiéramos nosotros. En la edad moderna, se le denomina a todo esto, no solamente está la reforma, sino que también avanzamos, vemos cosas muy oscuras también. Yo diría que yo llamaría más oscuro al siglo XIX de la Ilustración que a la misma Edad Media, porque hay un cristianismo perverso, se puede llamar cristianismo, con la venida de la racionalización de todo, o con el empirismo, el sentimentalismo, que ahora no me dejo llevar por la razón, que fue por un momento, ahora es por lo que yo siento. Tenemos teólogos en esa ala, tenemos gente que reconstruye los conceptos cristianos, la teología liberal, eso es horrible, que ya no estamos hablando de Jesús como usted y yo lo conocemos, sino de otro Jesús, pero uso la palabra Jesús. Ya cuando hablo de fe, no estoy haciendo referencia a lo que siempre hemos creído de fe, ni siquiera cuando hablo de la palabra de Dios, es la palabra de Dios que usted y yo conocemos. Y eso era muy confuso para muchas iglesias. Esto se da también en la edad moderna, algo muy dañino. Cuestionaban lo sobrenatural, la teología liberal cuestiona lo sobrenatural. Entonces, si hay milagros en la Biblia, tenemos que reinterpretar porque esos milagros no pueden existir. Pero entonces, ¿cómo hacemos con el nacimiento de Jesucristo? Con la intervención de Dios hecho hombre, que es un milagro. ¿Se da cuenta las consecuencias? Eso también está en la edad moderna. Y la edad moderna trajo también dos eventos importantes, como son los dos grandes avivamientos, ambos en Estados Unidos. El primero se dio en el siglo XVIII, 1740, el segundo a principios del siglo siguiente, 1800, a principios del 1800. El primero tenía una tilde más calvinista, predicación de la palabra de Dios, resaltó Jonathan Edwards y Whitefield, predicando. Whitefield era inglés, pero también viajó a Estados Unidos, predicaba la palabra de Dios. Eso es interesante. El contexto era un cristianismo nominal, un cristianismo de gente que no vivía la palabra de Dios. Y eso era común en Estados Unidos. Gente que era miembro de la iglesia, pero que cometía pecados horribles y no se les condenaba, sino simplemente no tome la cena y ya. Entonces estos predicadores dijeron, la palabra de Dios no nos enseña eso. Recuerden que el cristianismo siempre se ha caracterizado por ser bíblico. La Biblia es la que debe dominar nuestras vidas, nuestra conciencia. Entonces estos hermanos predicaron acerca del pecado, de la justificación por la fe sola, y mucha gente creyó la palabra de Dios. Por eso se les llama los grandes avivamientos. El segundo, ya con una tilde más arminiana, y ahí destaca el nombre de Charles Finney. También hubo grandes, digamos, conversiones, pero no espiritualmente tan correctas como la del anterior. De hecho, Finney tenía un interés más social. Ya no era tanto espiritual por la fe de la gente, sino como más social, incluyendo los temas de la esclavitud y otras cosas. Entonces, no es tan positivo este segundo avivamiento, pero es importante estudiarlo. Ahí se va a relacionar luego el surgimiento de la iglesia pentecostal. Fíjense que es una iglesia nueva, principio del siglo XX, muy relacionada al segundo avivamiento. Y el dispensacionalismo, que también, aunque es la teología más popular en el mundo, es una de las más nuevas. Y se hizo popular porque el dispensacionalismo trajo la primera Biblia comentada. La Biblia de John Nelson Darby. Entonces la gente, una Biblia comentada, la tuvo, eso se reprodujo, y lo que tenemos en todas nuestras iglesias evangélicas es teología dispensacional. Pero no siempre fue así. Y la conexión histórica es más bien con la reforma. Ok, eso en cuanto al siglo XX, hay muchas otras cosas que suceden, mucha interacción entre el cristianismo y el Estado, cristianismo, por ejemplo, con las guerras mundiales, opiniones cristianas en cuanto a la política. Miren, los cristianos nunca se han quedado callados.
Desde Agustín se escribió acerca de la guerra justa. Es un tema político. Y luego Tomás de Aquino también va a reforzar el tema de la guerra justa. Y luego los reformadores y posteriormente tenemos muchos teólogos que han hablado acerca de los temas actuales, el aborto y muchos otros temas son características del cristianismo, tanto como la controversia en herejías y cosas propias de la teología. Eso, hermanos, un esbozo muy general, como les dije, hay mucho que decir, hay poco tiempo, pero creo que podemos rescatar varias cosas, ver esos hilos que nos conectan. Hay doctrinas que se preservan y hay otras herejías que se repiten, lastimosamente. Lastimosamente vemos conexiones entre herejías. El arrianismo, por ejemplo, se conecta luego con los testigos de Jehová, el montanismo luego se va a conectar con el carismatismo. Si usted no conoce la historia, ¿qué va a suceder? Va a repetir los mismos errores del pasado. Pero si conoce la historia, entonces puede tomar buenas decisiones siguiendo los ejemplos de nuestros hermanos en el pasado. Recuerden que finalmente la historia de la iglesia es la historia de nuestra familia. Alguien dijo que estudiar la historia es como ese árbol genealógico, que la gente dibuja, bueno, su árbol genealógico, hermano, es la historia de la iglesia. Y lo va a llevar hasta Abraham. Y eso es algo muy bonito.